compreender. Deixa eu hacerle el compartimiento. Ok. Me confirma que estás ok, la presentación. Sí, estamos viendo, doctor. El modo. Un minuto. Ok. Ok. Listo. Gustaría de también hacer un agradecimiento para el doctor Shang por la invitación. Un especial saludo y un gran abrazo para mi amigo Eduardo Lobo, que yo conozco desde MD Anderson, de muchos años atrás. Posso dividir la experiencia de Latinoamérica en neurooncología con el doctor Lobo. Es muy agradable de estás ahora con ustedes en El Salvador por Zoom. Yo en 2001 pienso que fue la FLANC en El Salvador. Esa fue una experiencia muy rica de visitar este lindo país de Centroamérica. Yo voy a hablar sobre tips and tricks de neurocirugía con paciente despierto, neurocirugía oncológica para gliomas. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. La primera duda que nosotros tenemos es por qué debemos ser agresivos con este paciente. ¿Qué es agresivo? Cuando miramos hoy un paciente con un glioma IDH self-fashing o no mutado, nosotros vemos que lo ideal es que se saquen além da área que se capta contraste. Este estudio reciente de MD Anderson se mostró que se remueve más de 50% de la alteración de flare além da área de captación. Tienes un impacto muy positivo na sobrevida e no tempo livre de doença del paciente. También cuando miramos gliomas IDH mutados o de bajo grado, vimos que, independiente de la forma como mensuramos el grado de resección, cuanto más mejor. Inclusive tenemos el concepto de supratotal resection, o sea, márgenes quirúrgicas além da lesión, con un impacto muy positivo, el concepto del profesor Dufault, que se hoy, del profesor Bello en Europa, que se hoy se aplica mucho en neurooncología. Entonces, para nosotros que hacemos neurocirugía oncológica, tenemos una presión muy grande para hacer cirugías muy radicales, muy agresivas, con márgenes o con além de captación. En contrapartida, mismo en una era molecular con una mejor comprensión de marcadores como IDH, como MGMT, eh, sabemos que lo principal factor prognóstico es el grado de resección que preconizamos, mesmo pacientes idosos o de mejor edad, hacer una cirugía de pelo menos la área de captación para pacientes más jóvenes con márgenes de captación para glioblastoma, o sea, sacar parte de la infiltración entre dos y flare. Mas devemos respeitar os princípios básicos da neurocirurgia oncológica, que são como acessar este tumor, como resecar este tumor. E lo principal é como manter a qualidade de vida de seu paciente, porque um paciente sem performance después de cirugía no es candidato al tratamiento. El tratamiento es multimodal. Se comienza con el principal factor prognóstico, que es la cirugía, y después el paciente tiene que tener performance para hacer radio y quimioterapia.
Muy bien. Nosotros neurocirurgianos, cuando miramos un cerebro, como vamos al laboratorio, la primera cosa que debemos o que aprendemos es dónde es el giro motor o precentrar, dónde es giro sensitivo o postcentrar, como miramos acá, dónde es la área de Broca no opérculo frontal, donde es la área de Wernicke. Mas sabemos que las estimulaciones corticales tienen un cambio, una variación muy grande dependiendo de la tarefa que se ejerce en los testes de lenguaje. Y cuando miramos lo interior del cerebro, la sustancia blanca y todas los network, las conexiones, vimos una rica red de conexiones estructuradas con las fibras blancas, como el IFOF, con fascículo arcuato, con los fascículos longitudinales superior e inferior, y muchos otros como Aslan Tract, en otros fascículos que se descubren con mucha importancia en las vías conectivas del lenguaje. En este contexto, que se va mucho além de Wernicke de Broca, debemos hacer un planeo cirúrgico adecuado. El planeo cirúrgico se comienza con la clínica. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nosotros hoy, infelizmente, hacemos mucha medicina de WhatsApp. Son mis residentes o fellows o colegas me mandan, doctor, ¿qué piensa de este caso? Una imagen, miramos en el celular, es un tumor que se afecta los tálamos o cualquier estructura, mas debemos comprender qué pasa con doente, porque esto es un reflexo del comportamiento biológico y muchas veces un comportamiento infiltrativo da lesión, hacer una avaliación clínica apropiada para neurooncología. Debemos, obviamente, usar las informaciones de resonancia, los métodos avanzados de imágenes con tractografía, resonancia funcional, más con la resalva que podemos tener eh, limitaciones. También los métodos avanzados oncológicos. Si tienes la perfusión caliente, si tienes un mapa de colina caliente, el mapa ADC hipermetabólico, que son reflexos de áreas más agresivas. Hacer una cirugía segura, cómo transformar la práctica neuroquirúrgica en una metodología segura, con monitoreo intraoperatorio, que es fundamental, esencial para la neurocirugía oncológica. Tener un conocimiento de la anatomía funcional y usar la herramienta de la cirugía despierta. También maximizar la resección. Debemos usar la navegación, los métodos microscópicos de 5-alfa-fluoresceína, la resonancia intraoperatoria, mas principalmente también lo ultrasonido. Digo esto porque nosotros aprendemos mucho con el doctor Lobo, la metodología en toda América Latina y cómo usar los métodos ultrasonidos intraoperatorios para maximizar la resección. Mucho cuidado con la interpretación. Las imágenes son muy bonitas, como en este caso acá, una resonancia funcional con un desvío del área motora para adelante. Y también cuando mergulhamos en la profundidad, la importancia de saber dónde está la relación antero-profundas de contrato córtico espinal e inferiormente con el IFOF, que es un trato de lenguaje primario. Nosotros publicamos un trabajo en MD Anderson donde comparamos la resonancia funcional, que es un método muy interesante, con el mapeo intraoperatorio para lenguaje. Tenía una sensibilidad de 100% para el movimiento área motora, más una sensibilidad baja de 60% para Broca y mucho baja, de apenas casi 20% para la fala sensitiva, la área de Wernicke. Entonces, es una metodología limitada. Yo decidí hacer una resonancia funcional en mí mismo. Acá, en Blue, la activación con las tarefas que se sean demandadas para hacer los examen, de qué figura esta, qué color está viendo, si haces una contagem
de 1 até 10. Será que linguagem é solamente isto que necessito fazer para preservar a linguagem de um paciente? E eu pedi para a minha neuroradióloga me mostrar uma ressonância de um tumor cerebral, porque isto faço todo dia, trabalho com isto, minha vida. E eu tive em amarillo uma ativação biparietal. Então, este é solamente para mensurar ou mostrar que o importante são as tarefas de linguagem, né, para ser um mapeio apropriado. Então, a ressonância funcional se serve hoje muito mais para distinguir dominância de lado do que propriamente definir a precisa topografia do centro de linguagem primário para brocar. Muito sim, mas a linguagem se vai muito além de brocar. También cuando nosotros miramos una tratografía bonita como esta, con una lesión en substancia blanca, con un desvío de arcuado para arriba, mas es importante para la estrategia de accesibilidad de tumor. Pues debemos entender si este tumor está desviando el trato, si el trato está demasiado, no se puede reconstruir como en esta imagen acá, por anisotropía de las fibras. Si estás infiltrado, si estás destruido. ¿Cómo hacemos esto? Porque es un software que se une puntos anatómicos y tiene colores distintos de acuerdo con lo trayecto del trato. La clínica del doente. ¿Cómo está el doente? Estás com déficit, se melhorou com o uso de esteroides, ou se não estás melhor, tienes um déficit muito importante que pode nos trazer a informação que o trato possivelmente já está destruído ou infiltrado. Perdão. Para hacer la avaliación clínica ideal de estos pacientes, nosotros no usamos lo clásico de neurocirugía, la escala de coma de Glasgow, que es una escala de conciencia que se usa en trauma. Debemos usar una escala funcional de Karnofsky, de cómo es lo día a día o lo ECOG, mas também devemos aplicar a escala de NANO, Neurological Assessment in Neuro-Oncology, a qual nós avaliamos 9 domínios, que são domínios topográficos. Então, se a marcha, se a força, se a taxia, sensação, campos visuais, movimentos faciais, linguagem, consciência e comportamento. Com isso, temos uma ideia topográfica de que se cambiou em este doente, em sua avaliação periódica do paciente. Mas além, estamos tratando de uma pessoa que se envolve lesiones que afetam o dia a dia, o cotidiano do paciente. Então, devemos conhecer o paciente, o que hace, quais são seus hobbies, suas atividades sociais, se está trabalhando, não está trabalhando, se está estudando, se não está estudando, que se cambiou durante o tratamento. Isto é muito importante. Com isto se constrói o conceito de qualidade de vida para todas as intervenções que se vai proponer a seu paciente. Cirurgia, radio, quimioterapia e assim vai. Nós validamos o nano para a língua portuguesa e invito vocês para fazerem o mesmo para o castelhano e espanhol. Também devemos fazer uma compreensão melhor de linguagem. Para tumores que se afetam, são muitas vezes muitos tumores, áreas de linguagem completa, devemos fazer avaliações neuropsicológicas. Mas sabemos que o teste neuropsicológico de Boston se demanda muito tempo. O Boston encurtado não se trata todos os domínios de linguagem que podemos fazer testes intraoperatórios. Então, nós criamos um fast track, um teste temprano, rápido, não sei como é castelhano, mas um fast track testing muy interesante. Estás disponible en esta página de Grasa for free, novimotestes.com, así como los testes para hacer los testeo intraoperatorio para usted que tienes interés. Entonces, validamos todas las figuras, el dominio de figuras, para que no tenemos
dificultad para hacer la nomeación de principales figuras para testes nominativos o de semántica, con más de 250 voluntarios de todas las regiones de Brasil, también usando 400, casi 500 figuras. Y creamos ese teste neuropsicológico que se puede hacer mucho más tranquilo para el paciente con estos dominios que podemos hacer los testes intraoperatorios y postoperatorios, con nomeación, movimientos duplos, memoria verbal, semántico, cálculo, escrita, memoria visual, lectura, soletración y diseño. Que se evita muchas veces para la cirugía con paciente despierto lo falso positivo. Ya tienes un déficit. Entonces va a testar na cirugía, no es que es positivo lo teste, es que la tienes un déficit. Entonces se evita lo falso positivo. Se dura 25 minutos para hacerlo. Se compreende mucho mejor lo paciente. También nosotros ya validamos y publicamos esto. Está disponível na página de Vimo Tests for Free. Aqui um exemplo. Isto nos ajuda muito nessas tarefas a compreender o paciente no pré-operatório, como vemos acá, no pós-operatório imediato, que temos algo que se piorou com a cirurgia e se direciona depois no primeiro pós-operatório, segundo pós-operatório, a fazer a reabilitação precoce direcionada de acordo com o prejuízo do testeo pela cirurgia. Após 30 dias, temos o terceiro no período pré-radioterapia. Outro conceito muito interessante que temos em neurocirurgia oncológica é com a plasticidade neurológica. O que fazer com um caso como este? É uma pessoa de 40 anos que tem uma lesão infiltrativa em quase todo o lobo temporal, ínsula, parte de ínsula, lobo temporal mesial. Como está o paciente? É importante conhecer o paciente, que passou, por que ha hecho o exame. Tienes uma crise convulsiva. O que podemos fazer? Biopsiar, tratar, sacar quanto sacar. Então, com o conceito de plasticidade e reorganização, podemos fazer uma cirurgia más radical, sacar parte de la lesión lo máximo seguro posible, se trata lo remanescente, facilita mucho la interpretación. Mas el concepto de plasticidad es interesante porque hoy conocemos lo que se pasa con los cerebros. Estos tumores de origen glial tienen la capacidad de desenvolver sinaptogénesis, o sea, se conversa, se habla con las células normales por principios sinápticos. Isso é muito relevante para a funcionalidade do cérebro e também muito importante que se explica, por exemplo, porque são tumores imunoinvisíveis, porque as células de defesa não enxergam um glioma como parte agressiva ao cérebro. Tienes dificuldade na imunomodulação diferente de outros cânceres. Sabemos que também é um processo sinaptogênico com neurotransmissão glutamatérgica e canais de potássio. Isso se explica porque o principal sintoma, principalmente de gliomas de baixo grado e de muito baixo grado, que é as crises convulsivas. Então, a sinaptogênese é muito interessante porque se explica parte da plasticidade e da epileptogênese desses tumores. Lembrando que também nós temos uma plasticidade mielina modulada pelos oligodendrócitos. Então, o que pensávamos que não era possível, sabemos que pode ter uma reorganização dos tratos de certa forma. Assim, nós passamos a conhecer melhor os fenômenos conectivos, o conectome, os fenômenos topográficos, anatômicos, funcionais e a plasticidade. Mas mesmo isto, cada pessoa é cada pessoa. Tem hábitos de funcionamento distintos em seu cérebro. Então, tienes que personalizar, conhecendo seu paciente para ser a melhor estratégia. Também é muito importante fazer mapeio intraoperatório apropriado e sempre de forma preventiva.
no de forma conclusiva. Debemos evitar los déficits. Nós devemos hacer testes contínuos. Se coloca el grid, tienes un registro continuo motor e hacemos um mapeio com a técnica bipolar ou monopolar, mas saber como fazer no tempo certo e como o espraiamento se funciona do estímulo. Eu prefiro sempre o monopolar porque podemos fazer uma mensuração e se mimetiza muito, se lembra muito a técnica de aspiração. Então, você pode usar o próprio probe como um penfio ou a sonda aspiradora que se trabaja con una mano. Nosotros validamos también la técnica monopolar de alta frecuencia intermitente, tanto para corticalidad cuanto para la estructura profunda. Lo más interesante es que es mucho menos epileptogénica do que la técnica con bipolar. Se bajó de 30% para 7% de crisis intraoperatorias. Como se hace la disección, la resecabilidad también es muy importante. Entonces, muchos de nosotros, neurocirurgianos, gastamos 6 meses, un año o más en laboratorios de microcirugía para hacer peças muy bonitas como esta de Roto, que vimos acá, o fascículo arcuato, con la porción anteroposterior, la porción descendente, la porción transversa. Se sabe se o sentido do trato é anteroposterior, por que hacer la disección de arriba para abajo? Seguir o sentido do trato para hacer o estímulo y hacer la resección de lesión que se cerca, que se aproxima de estas estruturas. Esse é só um exemplo de como hacer, depende da direção do trato. Como vemos acá, un movimiento único, muy tranquilo para hacer, se va testando, se va aspirando en un movimiento que segue los sentidos do trato. O que testar y dónde testar también es importante. Nosotros adaptamos este teste holandés, de Dutch Linguist Dulip Test, Intraoperative Protocol. Creamos la metodología de cómo debemos testar lo intraoperatorio, la función de cada trato como de fascículo arcuato, lo IFOF, los longitudinal superior y todos los otros. Estás disponible en el libro que escribimos del mapeo intraoperatorio. Aquí un ejemplo, una lesión, una persona que tiene una crisis con dificultad visual y dificultad de lenguaje en el post-ictal, una lesión talámica, cómo accesar, cómo resecar, cómo preservar la calidad de vida. Podemos discutir técnicas de resección de tálamo en un día entero. O transcaloso, o vía posterior, o vía anterior. Nosotros decidimos hacer una cirugía tubular, una pequeña incisión. Usamos un espéculo cerebral para hacer la corticectomía. Usamos la sonda aspiradora para los testes de lenguaje de la IFOF, sempre na parede do ventrículo, vías visuales. Testamos este paciente. É muito importante construir o mapa funcional do paciente para definir a estratégia cirúrgica. Se você se define que se vá por vías que se afetam a integração dorsal stream ou ventral stream, construir a imagem del trato, con la tratografía si tienes, con la imagen de resonancia, y cómo testar este paciente. Este es un capítulo del libro muy interesante, de nuestro libro de monitoreo. Acá un ejemplo muy claro de un corte coronal que vimos que en las porciones frontales superiores tenemos el fascículo longitudinal superior, porción lateral al ventrículo tienes, além del trato, la corona radiata del trato motor, tenemos el fascículo arqueado, el fascículo arcuato. Cuando vamos para la parte temporal, las radiaciones
ópticas y también la pared lateral del ventrículo, el IFOF. Entonces, si usted no tiene eh, un monitoreo adecuado, un- una dica, un tricky point, es las paredes del ventrículo. Separa cuando se atinge el ventrículo, no se va lateral el abajo del ventrículo o se va a lesar estructuras conectivas muy importantes, tanto ventrículos laterales cuanto ventrículo temporal, porque se puede afectar a IFOF y la radiación óptica. Los tratos también tienen funciones distintas, son vías conectivas, de cómo el teléfono, el interfono. Tienes alguien hablando de un lado, alguien hablando de otro, y la conexión puede recibir informaciones adicionales de otros teléfonos. Entonces, ¿dónde va a ser? Lo testeo se cambia independiente do ventrículo. Con esto se va a trabajar la corticalidad, va a poder tener un approach topológico, debe saber la función de esta estructura, mas se va a trabajar en el trato subcortical, en una abordaje odológica, se afecta el trato acá, temporoparietal, puede tener un déficit nominativo, donde si tienes la origen, es mucho más grave. Lo principal es lo speech arrest, do déficit neurológico, ou la síndrome del network amplificado. Você vai ser uma lesão muito grande do circuito de linguagem, se danifica os tratos. Essa é a importância de fazer o que estás trabalhando com todo o cuidado na substância blanca, para se evitar este tipo de síndrome, porque a recuperação e a plasticidade mielínica e conectiva é muito mais difícil e lenta comparado com déficits topológicos ou mesmo na síndrome del trato isolado. Entonces, no caso, como el tálamo, debe definir por dónde va a entrar, a cesar la lesión. Y tienes funciones para área de Gershwin, para la memoria verbal. Depende la decisión del acceso cirúrgico o qué debe testar. Y hacer todo esto en hasta 2 horas, porque el paciente se fadiga. No se puede ficar testando todo e todas as funções em todas as áreas do cérebro, pontuar a estratégia de como acessar de forma segura e ressecar a lesão com o máximo de testeo possível. No caso que eu mostrei para você, foi transcortical por T2, sacou a lesão del tálamo via tubular. También debemos hacer testes individuales, ¿no? Para cada paciente. Esa es una publicación de Dufault. Si quieres optimizar la calidad de vida y optimizar los desfechos neuropsicológicos de su paciente. Entonces, la anatomía funcional se va más allá. En un ejemplo práctico, esta paciente que era una pastora evangélica y tenía uma biópsia, depois de uma simples biópsia, como vimos acá, o orifício, com um glioma de IDH mutado ou de baixo grado, tienes dificuldade para processar seu trabalho. Então, nós decidimos fazer como e por que se passou isto? Porque se afetou o trajeto da biópsia e ILF. Y con eso tienes dificultad en describir las acciones e iniciar acciones. Y medialmente puede tener las lesiones de la IFOF, ¿no? De nomeación, semántica con lectura. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que se hace todo día, que es rezar para que el neurocirurgiano no se danifique más su paciente y sacamos la lesión. Acá un otro ejemplo muy difícil, porque es un quirurgiano vascular, tienes una crisis, una dificultad leve de lenguaje y una lentificación de movimiento. Y vimos esta lesión que se afecta el giro motor, giro sensitivo, el giro supramarginal. Muy bien, ¿qué hacer? Vamos a hacer una biopsia. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser la biopsia? ¿En qué parte es segura hacer la biopsia? Nosotros, ok, muy bien, vamos a hacer una tratografía. La tratografía se va a hacer mostrar lo arcuato, mas la alza de Gershwin no se muestra.
Entonces, sabemos que en este punto de transición de la región parietal para la región cortical, subcortical, tienes una dificuldad muy grande conectiva. O que se passou neste ponto, ter excitação para fasias, apraxia e paramos a resecção. O que testar para o giro supramarginal, o que testar posteriormente para o giro angular, é muito importante porque se forma também no fascículo arcuato. Nesta porção de Gershwin, hacer todos estes testes parietales, de lobo parietal, de cálculo, orientação, leitura, escrita. Neste caso, sacamos 50% da lesión porque na alza de Gershwin se positivó, se trató, la paciente se fue bien, después de 4 años una resección de 50%, una recidiva local, nuevamente se puede hacer lo mismo tipo de mapeo na reoperación. Entonces, colocamos el grid, sacamos la lesión nodular, testamos escrita, mira con el paciente. Sei que a escrita de médico é terrível, neste caso se positivou acá, mais rápido. Agora, quais palavras você leu? Também a memória verbal, muito mal, com o testeo. E sacamos a lesión, o ultrasonido, que o nódulo se foi, mas a área infiltrativa se permanece, como miramos acá na ressonância intraoperatória. O ultrasonido, que eu aprendi muito com meu amigo Eduardo Lobo, es una herramienta muy interesante porque podemos hacer planeos de resección sulcos to sulcos, sulco a sulco, como en este caso parietal. También la misma topografía, hacemos el teste del cálculo de Gershwin, mas para testar el movimiento en esta señora de 70 años, hacemos los manuseos, los dual task, la profundidad para evitar dificultad. Aí E eu como quero saber se aí está evitar, y con esto sacamos la lesión. Un otro caso muy interesante en un paciente left-handed, canhoto, que yo operé en 2015, una resección parcial, una lesión frontotemporoinsular, hacemos una disección del tumor alrededor de la cerebral media, un residuo tumoral, se trató con radio e temozolomida. 5 años después, un hotspot temporal mesial y también un hotspot en el giro recto. Y sabemos que el paciente con nuevas crisis debemos hacer el secuenciamiento genético. Esto es muy importante, algo que hacemos los días de hoy para optimizar el tratamiento de los tumores. Hacemos la perfil de metilación y el NGS, the Next Gene Sequence, para tener lo máximo de informaciones posible. Mapeamos el IFOF. Como el paciente es un enólogo, mostramos el vivino, discutimos mucho y como vamos a sacar los giros reto, fizemos una degustación de vinho intraoperatório. é seco, é doce, o que é esse vinho? É seco, 13,5 de álcool, 13,5 Tá de acertando barriga. tudo. É isso mesmo. Tá tudo certo, até agora acertou todas, né? Vai estar sommelier, hein, Silvia? Então. En el punto más posterior tienes una activación del IFOF con el bloqueo y paramos la resección. Entonces, trazer los testes individuales, discutimos quase hoy 400 cirugías, la cirugía se tornó menos agresiva, mas mucho más segura para el paciente. Por fin, para finalizar, para maximizar la resección, usamos la herramienta de resonancia intraoperatória. Esta es la sala del MD Anderson, con la resonancia intraoperatória, que é a Ferrari do neurocirurgiano, tienes tudo acá, el monitor, microscopio, ultrasonido, tudo adaptado para la resonancia. Nosotros tenemos la solución Next Door. Entonces hacemos la cirugía, sacamos el tumor, vamos a la resonancia, volvemos para cirugía o para cerramiento. Es un conceito. Tienes personas que hacen transoperatorio. Se cierra la cirugía, baja al estudio radiológico
se necesario, se vuelve, se abre nuevamente, se saca. Es lo mismo, mas es un principio interesante. Lo gran desafío es cuando tienes un mapeo negativo y la resonancia se muestra residuo, porque es lo tiempo de resonancia cuando el neurocirujano se va a tomar un cafecito, se comer un pan de queso. Como este caso con una lesión opérculo insular, que tienes un rot spot bien la porción posterior de la ínsula, hacemos la resección con el paciente despierto, se transfiere para resonancia, estás despierto, y cuando vimos la resonancia intraoperatoria, bien en el punto de rot spot, tienes un remanescente del tumor en la parte posterior de la ínsula. Entonces volvemos, se hace un mapeo nuevamente, se sacamos esto. Es interesante, en este caso, la esqueletización de la arteria cerebral media con Surgicel para la seguridad del paciente. Publicamos la experiencia de MD Anderson con la Brain Switch, y la cirugía se tornó más radical debido a resonancia en 40% de los casos, mas también más segura por limitación anatómica, haciendo despierto en 40% de los casos, un equilibrio muy grande. A nossa experiência na Nextdoor, solução Nextdoor de ressonância intraoperatória, tivemos resultados similares. Lado derecho, ¿por qué hacer acordado? Lo mismo, la clínica no fue para todos acordado. Nosotros pensamos, si tienes algo que se envolve lenguaje, lesiones muy grandes, o como en este caso, acá, que tienes una cirugía previa por un colega después, este técnico de computación no se puede hacer el trabajo ideal, volvemos para a cirurgia com ele despierto, cielo cubo mágico, nos ensinou como hacer o cubo mágico em 5 minutos. Eu consigo fazer hoje um ou dois lados, não consigo completar o cubo mágico mesmo com todas as explicações e tutorial que o paciente explicou para nós. Aquela ressonância intraoperatória com uma resecção ótima, parcialmente supra total, porque la parte del giro sensitivo y motor no podemos sacar, mas posterior e inferior, sí. El último caso, una señora de 45 años, una lesión quística con un nódulo frontal que se pega prácticamente todo frontal del paciente, un glioblastoma. Sabemos en el mapeo, en el conocimiento de las áreas funcionales, donde es el giro frontal medio, inferior, no fascículo arcuato, lo IFOF, la sustancia blanca periventricular. La craniotomía y la anatomía topográfica nos ayuda mucho. Los sucosilvianos, identificamos la pars orbital, pars triangular, pars opercular, giro frontal medio, el giro frontal superior. Se você não tem como fazer um mapeio ou fazer a cirurgia despierta com testeo apropriado, vai entrar acá, sacar este giro, esvaziar o quisto, o cérebro se vai bajar e se vai encaminhar o paciente. Mas se queres fazer uma cirurgia oncológica buena, deve identificar estas áreas críticas que pode fazer, que pode sacar, o que tanto corticalmente cuanto la subcorticalidad, como la IFOF, los uncinados, en este caso, lo ultrasonido mostrando las paredes infiltrativas del cisto, decidimos sacar con una pequeña margen y tenemos un testeo positivo en parte de la parte triangular y de opercular, también la sustancia blanca periventricular en las conexiones insulo-operculares. Cada ressonância intraoperatória, e acá depois de 3 anos, essa paciente se viveu 4 anos e meio com glioblastoma tratado. Então, para finalizar, uma neurocirurgia oncológica para gliomas, a clínica é muito importante, mesmo na era da medicina de WhatsApp. Identificar possíveis tratos que podem estar afetados, as áreas críticas, o conhecimento da anatomia funcional é mandatória. Também usar as ferramentas que se dispõem, mas se tienes poucas, o que poderia ter para ter a base da neurocirurgia oncológica? Ultrassonido e monitoreo intraoperatório. Com isso, tienes ferramentas muito robustas que te ajudam a fazer cirurgias seguras e radicales. Respetar las individualidad del tratamiento,
cada persona con sus síntomas. Isso trazer um pouco da medicina de precisão para a neurocirurgia. E desenvolver sua técnica e aprender sempre com nós outros, com os nossos colegas, com pacientes, para ser o melhor possível para tratar estas doenças tão difíceis que são os gliomas infiltrativos. Um agradecimento a toda a equipe que trabalha com nós e também a invitação para dividir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldown, por una excelente presentación. No sé si alguien aquí presente tiene alguna duda para el doctor que nos quiera compartir para discutir. Preguntas, comentarios. ¿No? Por favor, doctor Peñate, puedes... Solamente preguntar para el doctor. Bueno, primeramente felicitarlo por la valiosa y gran presentación que nos ha dado. Solamente la pregunta es, ¿qué hay en base a la experiencia que usted tiene de la utilización de la estimulación magnética transcraniana como parte del monitoreo, el mapeo cerebral preoperatorio para un paciente con gliomas? Es una herramienta interesante, mas como debe hacer cirugías muy radicales, es muy difícil de tener un mapeo preciso de todo que quieres hacer durante la cirugía. Es una herramienta muy válida para pequeñas lesiones dentro del giro motor. Y con esto puede definir precisamente dónde está la área de la mano, dónde está la área de la pierna, de la boca, mas para una cirugía de gran magnitud, que es la mayoría de tumores, pienso que nada se sustituye lo mapeo intraoperatório com paciente despierto ou um bom mapeo intraoperatório motor, mesmo com paciente dormindo. Muchas gracias. De nada, mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, yo le agradezco nuevamente, doctor, por su tiempo. Sé que pues allá es un poco más tarde, así que creo que reciba el agradecimiento de todos los neurocirujanos aquí presentes y residentes y estoy seguro que en el futuro vamos a contar nuevamente con su presencia y su experiencia. Muchas gracias. Gracias a usted, saludos a todos de El Salvador. Gracias, doctor. Bye bye. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro ponente invitado nacional. Permítanme un segundo. Bueno, tenemos a ver. Ahora vamos a compartir. Sí, tenemos el agrado de darle la bienvenida al doctor Eduardo Lobo Iglesias. Él es, pues, aquí la mayoría lo conocemos, pero para los que nos acompañan de otros países y otros centros, el doctor Eduardo Lobo es neurocirujano, director del programa de Gamma Knife en el Centro Internacional de Cáncer de El Salvador, CIC. Además, cofundador del Centro de Radiocirugía Robótica y CyberKnife de San José, Costa Rica. Su área principal de interés son los tumores que afectan el sistema nervioso central, radiocirugía en patología funcional, especialmente dolor y movimientos anormales. Además, ha sido coautor principal en 31 publicaciones internacionales, 14 de ellas pertinentes a craniotomía vigil y resección o radiocirugía de metástasis cerebrales. Yo lo considero también pues un referente regional para neurooncología. Creo que ha tenido un papel muy importante en los pasos agigantados que ha dado el país en el manejo de tumores cerebrales y radiocirugía. Además, pues
mi profesor de radiocirugía craneal y amigo. Así que bienvenido, doctor. Gracias, muy buenas noches a todos. Es difícil seguir una charla después de la plática de Marco, pero me adelanta mucho de lo que yo les quería mencionar, porque considerando que esta es una charla fundamentalmente dirigida para residentes, yo voy a tratar de recapitular algunas cosas fundamentales, poniendo ejemplos de pacientes en los cuales Marco habló. Ya él mencionó todas las razones y los trasfondos de por qué van a haber las siguientes diapositivas que van a ver, pero fundamentalmente es una versión más salvadoreña y es lo que se ha visto en este país. Y este es un caso muy complejo, no solo porque esta lesión es la que está en cuestión de ser removida, sino que son todas las demás metástasis que el paciente tiene en el cerebro. Esas son metástasis de melanoma. Melanoma todavía en el tiempo, a donde por supuesto ya empezaban a surgir las terapias, las inmunoterapias, pero todavía no teníamos suficiente para controlar eso que le estaba dando síntomas. Entonces se optó en esa ocasión dar radiocirugía a todas las metástasis en ese momento. ¿Cómo va eso? Y la radiocirugía. Okay. Entonces, esta fue la respuesta para septiembre, bastante buena, paciente fundamentalmente asintomático, llevando a cabo su vida normal, pero esto pasa en octubre. En octubre ustedes ven que esta metástasis que estaba chiquitita, en la banda motora del tronco, ahora se hace grandota y ya cambió todas sus características. Entonces, ahora el paciente tiene crisis convulsivas locales, daño parético, y fundamentalmente lo que pasó es que pasó. Bien. Entonces, como ya vieron, la herramienta fundamental en la neurooncología es la craneotomía vigil. O sea, hay un mensaje a llevarse de, creo que de ambas charlas, es la craneotomía vigil. El mapeo cortical nosotros lo hacemos con una herramienta menos sofisticada que todo el equipo que tiene Marco, por supuesto. Nosotros lo hacemos todavía con un Mollema, estimulador cortical, pero este es el postoperatorio, si se acuerdan. Ahí se ve la evidencia del sangrado de esa metástasis. Y en el postoperatorio, vean qué pasó. Aquí había una metástasis chiquita y en el intervalo, o sea, de que le hicimos la resonancia magnética de navegación y la del control, sangró la otra. Esa estaba en el pie. Así es. Entonces, en el mapeo cortical, lo que vemos es que hay una metástasis de acá. Hay otra metástasis de acá. Esta es la mano del paciente, este es el pie y esta es la cavidad de recepción que ya recibió radiación. Entonces, la duda es cómo tratar las otras lesiones, incluyendo a la cavidad de recepción. Entonces, mi plática fundamentalmente se concentrará en un concepto que no es nuevo, pero ojalá cambie la visión del tratamiento de la metástasis. Yo conocí a Marco en el 2006. En aquellos entonces, mi principal enfoque era en las metástasis. Así que hay una historia de romance, de odio y de enojo con las metástasis. Pero ahora estamos pasando a una nueva fase. Yo creo que esa fase, curiosamente, no es tanto la parte quirúrgica ni radioquirúrgica, sino que el área de inmunoterapia. Y en los próximos años vamos a ver inmensos avances en esa área y especialmente en enfermedad metastática. Entonces, esta es la experiencia local. En el 2023 se registraron ya desde el inicio del programa 345 craneotomías vigiles. Ahorita ese número debe andar cercano de 420 para tumores y lesiones intracraneales. Pero, ¿qué es al fin y al cabo la importancia de dominar la técnica de la craneotomía vigil? Para mí, ya después de tantos años, seguridad del paciente es la técnica por lejos más segura que ustedes pueden aplicar. Ya vamos a ver cómo eso refleja en los números, estancia hospitalaria, costos, etc. Pero al final y al cabo, lo único que están utilizando es un poquito de propofol y anestésico local.
Y fundamentalmente eso es. En la serie se reporta un fallecimiento el siguiente día por un infarto miocardio, una muerte reciente por infarto cerebral, pero eso no fue por la técnica de craniotomía, sino que inadvertidamente doblé arterias que no debía y hizo un infarto masivo y falleció. Y 3 intubaciones, uno por un hematoma en el lecho. Pero si ustedes ven, sacándolo de las 345 craniotomías, es efectivamente una técnica bastante segura. Que el tema en general, ya lo hablamos de radiocirugía preoperatoria de metástasis al cerebro y esta es la agenda. Me voy a enfocar rápidamente en craniotomía vigil porque ya lo cubrió Marco. Las indicaciones actuales para la cirugía han cambiado un poco desde mi época. Complicaciones de la cirugía, y fundamentalmente, ya se lo adelanto, la más temida por lo menos por mí, es diseminar el cáncer. Y no es para cuando el paciente le dice, mire, si me operan, se me va a activar el auditorio, se me va a regar, sí se ve, sí se ve. Principios de radiocirugía bien breves. Nacimiento y actualidad de la radiocirugía antes de la cirugía. Si ustedes se recuerdan del paradigma clásico, el approach más clásico es operar primero y después a la cavidad darle cualquier forma de radiación, ya sea radioterapia o radiocirugía. Y por último, tengo que hacer un anuncio marquetero, pero es con buena intención. Les voy a presentar brevemente el programa de gama garantizado. Estas son parte de las publicaciones que hicimos a lo largo de los años sobre craniotomía vigil, pero lo que sí les puedo decir es que es ampliamente tolerable. En aquellos entonces había todo un tema de que teníamos que evaluar la escolaridad de los pacientes y hacer un montón de cosas que al final no resultó ser necesario. El paciente más joven que hemos operado fue un niño de un tumor talámico de 9 años y toleró la cirugía bastante bien. La necesidad de UCI, 0.8% en nuestra experiencia. La hospitalización, en el 2009 registramos 2.4 días, ahora es de 1 día, 28 horas, y la mayoría serán de alta en lo que fuera cirugía tumoral ambulatoria. Entonces, ambulatorio es menos de 28 horas. Y también por acá demostramos que era 25% más barato que la cirugía bajo anestesia general. Entonces, esto fue lo que publicamos ya hace algunos años, este artículo del 2018, de las patologías, que están las metástasis. Siguiente. Acá, el 98, ¿qué quiere decir esto? Nosotros planeamos para una cirugía despierto, pero por alguna razón no pudimos, y eso es porque necesitamos intubar al paciente o lo que sea, pero en el 98% sí pudimos hacerlo. Entonces, es una técnica que podemos hacer bastante bien. Y las conclusiones, el 5.1%, eso fue la serie completa. Un caso no se pudo continuar con la cirugía por exceso de propofol. ¿Sí? Y en ese entonces no teníamos la intubación y tampoco estaba hablando de infarto. Esta es una cirugía desde hace 2 días, pero ya porque es importante, porque es sobre la siguiente. Esto era lo que en parte había tocado Marco. Nosotros también estábamos analizando en aquellos entonces cómo nos iba a nosotros si detectábamos un tipo de área frecuente, la cuestión de la frecuencia o no de frecuencia. Pero una de las cosas que me quedó grabada pues, para los residentes es cómo entra el paciente, cuál es la clínica, como bien mencionó Marco. Si el paciente entra sin ningún déficit neurológico, cada vez ese tumor está en una área frecuente. Y, por cierto, así tiene que salir el paciente. Así como entra, así tiene que salir. Y ese es el objetivo. Así entra. Entonces, craniotomías vigiles en metástasis. ¿Por qué? Porque los pacientes con metástasis son pacientes graves. Son pacientes con cáncer de etapa 4. Muchos tienen metástasis en los pulmones. O sea que no les conviene que le metamos un tubo traqueal. Les conviene más que lo podamos operar estando despiertos, inclusive si tienen que hacer craniotomías múltiples, idealmente, y si se puede, esos pacientes les beneficia más. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la cirugía?
Entonces, la fecha es el 24, pero tal vez lo más importante y lo que ha cambiado en estos años es lo siguiente. Es esto. Antes, por supuesto, nosotros decíamos, si no sabemos que tiene cáncer, hay que ir a sacarlo. Eso es uno. Dos, los tumores son muy grandes, están haciendo efecto de masa, tiene edema, hay que ir a sacarlo. Pero una cosa que ha cambiado radicalmente, por lo menos en el mundo de la oncología, la repatrificación, eso no existía en el tiempo. Tenía un paciente con antecedente de cáncer de mama, desarrollaba metástasis y ya estaba. Se iba y se trataba la metástasis. Pero ahora, con los marcadores tumorales que se les está exigiendo para los tratamientos que son en beneficio de los pacientes con inmunoterapia, se está pidiendo cada vez más repatrificar el tumor. O sea, sacarlo de nuevo y volver a pasar los marcadores tumorales que antes tan siquiera no existían. Los tumores quísticos, estos son míos, esto lo he puesto yo. Los tumores quísticos no le van bien con radiocirugía sola, y mejor sacarlos, ¿sí? Y esta es la complicación más temida de la cirugía. Este es mío, por cierto. Ya se lo puede enseñar en casa. Pero es una diseminación de tomeningia de esta metástasis de cáncer del pulmón. Ya le voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Pero fundamentalmente en esta metástasis le estoy tratando de rescatar con radiocirugía. Le di una sesión, le doy 2 sesiones. Aparentemente lo logré rescatar. Pero miren lo que aparece en el libro. Ya hay diseminación de tomeningia y el paciente fallece de diseminación de tomeningia. ¿Sí? ¿Qué es ese? ¿Qué es la diseminación de tomeningia? No es que el cáncer es agresivo. El cáncer de por sí es agresivo. Pero la diseminación de tomeningia es una complicación neuroquirúrgica. Es súper importante que ustedes le digan eso al paciente. Cuando le pregunten, miren, ¿qué me puede pasar? Le puedo ocasionar yo una diseminación de tomeningia. Eso es lo más honesto que pueden ser. Nosotros ocasionamos las diseminaciones de tomeningia cuando operamos en casa. Y aquí está. Depende a dónde lo vean, pero aquí están las diferentes series de diseminación de tomeningia. Así es, que todo esto está ampliamente escrito. Y en general, la diseminación, la media de diseminación de tomeningia anda alrededor del 11% en todas las áreas. Y si ustedes se enfocan en la fosa posterior, esa diseminación de tomeningia puede andar alrededor del 20-25%. O sea, que es la complicación más alta que va a tener, mucho más alta que fístula, mucho más alta que el neurológico, de diseminación de tomeningia. Esta es otra mía, por cierto. Este es un avión estereotáquico. Aquí no estamos hablando de peritonomía, este es un avión estereotáquico con cáncer de pulmón, ¿sí? Y ahí está la diseminación en el trayecto de la aguja. Es una cara, se disemina en casa. Entonces, ahora me veo rescatando la lesión, la lesión y el trayecto del avión. Bien. Entonces, en principio de radiocirugía, solo ojalá sean 2 diapositivas. La siguiente. Esta es una diapositiva que tomé prestada de un doctor, un buen amigo mío, el doctor Blanco, radioterapeuta en Costa Rica. Pero fundamentalmente lo que tenemos que entender es que la radiación lo que hace es ionizar el agua. Eso es lo que hace. Al ionizar el agua, suelta radicales libres. Y esa ionización es la que genera daños a nivel del ADN. A nivel del ADN, entre más radiación yo le doy, más rupturas de doble cadena puedo generar. Si yo le doy poquita radiación, que es la famosa radioterapia, que los pacientes van todos los días, se generan daños en una sola cadena. Y eso le da el chance al ADN, a la célula, a prepararse. Si yo le meto una dosis bien alta, yo voy a generar rupturas de doble cadena. Entre más rupturas de doble cadenas, menos posibilidad tiene el cáncer o el tumor o lo que sea que estén irradiando de sobrevivir. ¿Sí? Y finalmente, el otro efecto de cómo funciona la radiación es que genera una lesión vascular secundaria. Así es. Que es al fin y al cabo la radiocirugía, ¿verdad? En una manera esquemática, si esta es la radioterapia y cómo la radioterapia ha ido avanzando en el tiempo, la radiocirugía fuera más bien un fusil de francotirador que ustedes están dirigiendo hacia una área específica y puntual en el cerebro. Así. Entonces,
Una cosa, después de muchos años de practicar radiocirugía, que he llegado a abrazar, y para aquellos que la van a practicar o ya la practican, esta definición a mí no me queda muy claro, el procedimiento quirúrgico. Y cuando yo practicaba radiocirugía no lo entendía como procedimiento quirúrgico. Pero desde el momento que le están colocando algo en la cabeza al paciente, que en este caso es un marco estereotáctico, están haciendo anestesia local, que hay complicaciones producto de eso, que puede tener intoxicación, que pueden penetrar el cráneo con un PIN, ya lo he hecho como 4 veces, que estoy consciente, ¿cierto? La que no estoy consciente, no sé ni cuántas veces he penetrado, pero sí he penetrado el cráneo, por lo menos conscientemente 4 veces. Entonces, es un procedimiento neuroquirúrgico, es quirúrgico, y así tiene que ser visto, y así tiene que ser manejado. Acá lo que se hace es fundamentalmente entregar una alta dosis de radiación en un lugar específico, determinado con la intención de destruirlo. Entonces, ¿cómo nace el concepto de la radiocirugía antes de la cirugía de metástasis? La siguiente pregunta. Nace con un objetivo muy puntual, y ese es, ya lo vieron, reducir la diseminación leptomeningia. Entonces, el concepto es bastante sencillo. Yo le doy radiación, alta dosis de radiación, las células las inactivo con la radiación y lo opero después. O sea que si se me salen las células fuera de control, están muertas. En todo caso, lo que estoy haciendo es tratando de esterilizar el campo que voy a operar antes de operarlo. Ese es el fundamento, esa es la gran pensada atrás de la radiocirugía antes de la cirugía. La otra también, y ya lo van a ver por qué, es que definitivamente facilita la planificación. O sea, es más fácil darle a un target que se ve perfectamente bien delimitado que darle a una cavidad de resección. Y justo por eso es que los riesgos más grandes que experimentamos con radiocirugía es que dañemos tejido sano y ocasionemos necrosis, radionecrosis. Entonces, esas son las complicaciones más temidas de la radiocirugía. Esto es lo que sabíamos o lo que sabemos de qué pasa cuando lo hacemos de una manera clásica. Clásica es, lo voy a operar y después lo mando a radioterapia para que le den radiocirugía. Y aún así eso es difícil en nuestros medios, pero aún así lo que sabemos es que a los radioterapeutas les toca hacer en la cavidad un margen de 2 milímetros. Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, ya no solo en la cavidad, sino que es un margen adicional de 2 milímetros que yo tengo que generar para poder tratar la enfermedad subclínica, o sea, lo que el neurocirujano dejó. Ya hablamos del riesgo de diseminación leptomeningia y esto es lo que habíamos mencionado. Esto sucedió hace 2 días, tenía años de no hacerlo, pero así tocó. Nos confundí, yo me confundí, al principio estaba claro que eso era una metástasis, después me confundí y pensé que podía ser un violación multiforme. Entonces lo fui y lo saqué. Pero resultó ser una metástasis. Sí. Entonces, este es el martes y este es hoy. Primero, sí, martes y hoy. Entonces, lo que uno espera de una metástasis en general son relativamente fáciles de quitar. Se quitó. Pero, pues sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esa paciente? ¿Vale? Si yo lo hubiera tratado de manera preoperatoria, es decir, si hubiera dado radiocirugía primero el martes, si la hubiera operado el miércoles, yo hubiera tratado la metástasis que medía 5.2 cc. Y el tejido bueno que está recibiendo radiación, es decir, que recibió más de 12 Gray, era 11.3 cc. Eso hubiera pasado si lo hubiera tratado antes de operarlo. Pero ahora tengo que tratar la cavidad. Y si yo le agrego un margen de 1 milímetro de esa cavidad, ya el tejido malo ya prácticamente se triplicó. Pero no es tanto el tejido malo, sino que es el tejido bueno. El tejido bueno
ha aumentado 255% más que tengo que irradiar. Ahora, si realmente le doy un margen de 2 milímetros, que es lo que le tengo que dar, pues eso se va exponencial y ya es 313% más tejido sano que le voy a tener que dar a la paciente. Y por cierto, esta lo hubiera acabado en un solo día y cualquiera de estas las tengo que hacer en 3 días. Entonces, producto de, digamos, lo que pasó, ahora la paciente tiene que venir en 3 días y el tejido sano expuesto a la radiación va a ser mucho mayor que si lo hubiéramos tratado preoperatoriamente. Entonces, creo que este ejemplo pone en claro por qué resulta de mayor beneficio dar radiocirugía preoperatoria. Bien. Ahora, estas son las series que han sido publicadas de cirugía más radiocirugía. Este es el enfoque clásico, control local 83%, complicaciones en la calidad, radionecrosis 23% y edema 43%. Así. Esto era, lo comenzamos a hacer en el 2014, ya que no es nada nuevo. Los pacientes que hemos podido, les hemos dado radiocirugía antes. Este fue uno de los casos que yo creo que ejemplifica más qué es lo que realmente pasa. Este es un caso de un cáncer de pulmón en fosa posterior. Este paciente está vivo. Entonces le damos radiocirugía y a los días lo llevamos y le quitamos la metástasis. Cuando estoy haciendo eso, sale un contenido de dentro de la metástasis. Por mucho que traté de retirar un bloque, por mucho cauto y todo lo que fui, hubo una salida de líquido dentro de la metástasis. Esas son células. Y por eso, vean, esto que el padre del cáncer es el doctor Servas. Este es el tumor. Este es el tejido sano que me molesta, pero hay células tumorales fuera del tejido sano. Tumor, tejido sano, 1 centímetro más allá, hay células tumorales. Ahí está listo. Ahí está. ¿La siguiente? Entonces, si yo doy radiocirugía y después le agrego la cirugía, la posibilidad de diseminación de endometritis la reduzco abajo del 5%. No es perfecta, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Y la posibilidad de desarrollar radionecrosis, el efecto no benéfico de la radiación, baja nuevamente al 5, abajo del 5%, versus lo antiguo, que es 3 a 5 veces mayor. Así. Este es otro caso. Este es el día de la radiocirugía y este es 7 días después de quitar la lesión. Aquí se ven las diferentes curvas de radiación. La recepción en bloque, siempre en bloque. Hay una lógica practicada en metástasis en bloque que reducir la diseminación de endometritis. No ocupamos aspiradores ultrasónicos en metástasis. El hecho de ocupar un aspirador ultrasónico esparce células tumorales, no ocupamos un aspirador ultrasónico. El ultrasonido es la herramienta crítica. No hay herramienta más importante en neurología que el ultrasonido. Entonces, son dos herramientas muy baratas que existen en cualquier hospital de toda Latinoamérica. No importa qué tan pobres sean, pero si practican neurocirugía, pueden operar a un paciente despierto y tienen un ultrasonido, se lo garantizo. Si no, vayan a robar a los pediatras, porque ellos tienen uno, se lo van a robar y lo meten en quirófano. Eso es lo que hacíamos en la Católica al principio. Esto es ese caso, así es. Y este es otro caso. Vean, este paciente ya le había irradiado eso ya le habíamos dado radiación. Yo pensé que era radionecrosis. Entonces, no tenía manera de cómo saber ahora, como tenemos ahora, de ver si era radionecrosis o tumor vivo. Entonces, solo le di a la de arriba, porque yo dije, no le puedo dar conducción a esa porque es radionecrosis. Y le di a la de arriba. Esta tiene radiación, esta no tiene radiación. ¿Ok? Esta es la craniotomía de arriba, resección completa. Esta es la de abajo. Vean lo incómodo, el paciente está de izquierda. No puedo llegar hacia abajo. Dejé residuos en la cavidad. Dejé residuos. Sí. Eso fue lo que lo complicó.
Este es 4 meses después de la cirugía, el tumor ha regresado, arriba no pasó nada, porque tenía radiación y pues recesión completa. Entonces, sí, ahí no lo hice, 5 meses lo trato de rescatar y había una triste historia de cómo acabó ese caso. La siguiente, ahí está, tratando de rescatar y el paciente falleció por eso. ¿Sí? Este es otro caso, este es uno de los primeros casos, lo tratamos, esta es una metástasis de mama frontal derecha. Una excelente respuesta, esto llega a 13 meses después, pero miren a los 20 meses. Y vengo yo insistiendo y lo verdad lo subí. Y le funcionó, este es ella a los 30 años, así es. Pero empiezo a ver esto. Entonces, nuevamente, son pechos totalmente así es. Aquí nos pusimos un poquito más sofisticados y hicimos los mapas de perfusión y difusión. Y lo que eso demuestra es que ahí hay tumor, el resto de cosas. Ahí hay tumor, el resto de cosas. ¿Sí? Le doy radiocirugía antes de la cirugía. Ya son 38 meses de sobrevida. Y la meto a quirófano, le hice una incisión en la frente por la edad de la paciente. Era la área más fácil de accesar a esa lesión. Y lo removimos, después de la resección, pero nuevamente, en par de casos de observas, pero ustedes pueden ver toda la necrosis, había el tumor viable a 7 milímetros de neuronal, que era justo lo que había demostrado los estudios de perfusión. Este es otro caso, esta es una metástasis de gran tamaño. Mi preocupación con esta metástasis es la persona. Si uno baja y trata de quitar esta metástasis, vendrá al ventrículo. Eso casi seguro, o por lo menos yo hubiera entrado al ventrículo. Así es. Esta es una segunda sesión, es un tratamiento de 2 sesiones. Así es. Y esta es la respuesta. Felices. Pero este llega a los 7 meses. Hay una progresión del otro lado de la cabeza. Y esta zona que se ve poco rara. Así es. Como no había aprendido, vengo el intento de la. Entonces, le doy radiocirugía en 3 sesiones. Así es. Y esta es la tercera sesión a los 30 días. Súper respuesta. Pero esta área cambió. Es un cerebro. Esta es la verdad. Es un cerebro. ¿Sí? Y ahora sí, radionecrosis. Ok, estos 11 meses, 12 meses de tarea. ¿Verdad? Esta es la zona que me interesa quitar. La metástasis, pero la parte de la fax. Entonces, eso hacemos. Ya hago por último sonido. Nuevamente, quitamos la fax. ¿Sí? Este sería a los 3 meses. Y este sería a los 4 años. Pero cuál es importante de esto? No vamos a enseñar en el video, pero no nos podemos dar por vencidos en las metástasis. Eso sí, ha cambiado todo por completo. Las metástasis antes eran una sentencia de muerte, no tienen por qué serlo. La siguiente. La siguiente, vamos a adelantar un poco porque se me acaba el tiempo, pero solo mencionar, porque eso es importante, como ciudadanos vamos a empezar a escuchar eso. La radiocirugía clásica es una sola sesión, pero la radiocirugía, digamos, puede ser hasta 5 sesiones, que se llama radiocirugía fraccionada. Eso tiene un trasfondo también. Y la razón es reducir la tasa de complicaciones. La siguiente. Y esto es lo que pasa cuando yo doy una sola sesión. La tasa de control es menor porque yo estoy limitado por la dosis que puedo dar. Versus si doy más sesiones. Si doy 3 sesiones, la tasa de control es mayor porque es mayor dosis. Y lo inverso pasa en radionecrosis. Si doy una sola sesión, tengo más radionecrosis. Y si doy radiocirugía fraccionada, tengo menos radionecrosis. Entonces, esto es lo que hay hoy por hoy de radiocirugía preoperatoria a febrero del 2024. La recurrencia local. Vean, este es un estudio comparativo preoperatorio versus postoperatorio. Es pre 11%, post 17%. O sea que la recurrencia es mejor cuando dan la radiocirugía antes que se dan después. Y la enfermedad leptomeningia, que es lo que más nos interesaba, nuevamente 4% pre, si la doy post 12%. Entonces está bastante clara la evidencia
La siguiente, este es otro estudio más. Esta es una fase 1 de escalar dosis y básicamente nos está diciendo las dosis que tenemos que usar, ¿sí? Y acá es una alternativa para tratar tumores grandotes. En vez de darle una sesión pre, darle 3 sesiones pre. Y básicamente lo que muestra es que si yo doy múltiples fracciones, yo tengo mejor control local que si doy una de sola fracción. Si yo doy una sola fracción, 20% van a regresar. Si doy múltiples, solo el 3% van a regresar. Y los efectos adversos, al final, si yo doy una sola sesión, 32.9%, si doy múltiples fracciones, son 17.2%. Entonces ya tuvimos experiencia para poder probar eso. Es un cáncer esofágico, estas metástasis grandotas, le dimos radiocirugía 3 sesiones y lo llevamos a quirófano y le sacamos la metástasis. ¿Así es? Y para terminar, este es un caso clínico de errores. Uno comete, pero solo si se aprende. Una paciente de 45 años de edad, sintomática, por supuesto, vean, lesión, inestabilidad de la base, alteración visual es un problema principal. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Cómo la tratamos? La tratamos solo con radiocirugía, la operamos primero, después le damos radiación, ya se sabe que es una paciente con cáncer de mama, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, por lo menos eso debería estar en la mente en cuál es el mejor tratamiento para este paciente joven. ¿Sí? Y este es el caso. Entonces, este sello, en la primera sesión, este es el número de su vida activa. No se escucha, pero lo que está diciendo es que la visión se recuperó como a los 2-3 días. La alteración visual se recuperó. Eso se llama neurorestauración. Algo que difícilmente podemos hacer si sacamos un pedazo del cerebro. Pero eso es lo que está diciendo. Esa es ella a los 30 días. Como a los 6 días, yo comencé a ver una mejoría increíble. Eso se llama neurorestauración. Por cierto, digamos una herramienta neuroquirúrgica. Una herramienta neuroquirúrgica. Tienen ustedes la siguiente. Este es ella, 18 de septiembre, 18 de octubre, 18 de noviembre. Perfecto. Así es. Pero este es ella, el 20 de febrero, es algo raro ahí. 30 de mayo, 17 de junio, la seguimos. Decidimos sacar bloque, incluyendo la dura madre. Si está en contacto, sáquenlo con todo el dura madre, similar a un meningioma. Se quita el tumor entero, el bloque, con todo el dura madre, y hacemos por debajo del ¿sí? Por eso, este es el cerebro no infiltrado, esta es la dura madre no infiltrada, que es esta zona de aquí, ¿sí? Cuando uno se acerca a la zona que está pegada literalmente con la dura madre, este es tumor viable, este es dura reactivo, este es el tumor que está empujando y está desvaneciendo la dura madre, ¿sí? Y ahí pueden empezar a ver cómo el tumor se está tratando de meter a la dura madre. Por eso es la razón que hay que quitarlo, ¿sí? Y esta paciente siguió a radioterapia, a radiocirugía con Halcyon en 3 sesiones, en 5 sesiones, ¿sí? Ese es el plan, 25 de 5 fracciones. ¿Sí? Y finalmente, solo para terminar, este es un concepto bien sencillo. Genuinamente queremos cambiar la realidad del manejo de las metástasis en el país. Lo queremos hacer en conjunto con todos los hospitales nacionales, privados, todos los que tengan que ver y puedan contemplar las metástasis. Para aquellos que ya lo saben, las metástasis en este país todavía se les sigue dando radioterapia cerebral a su gran mayoría. Y eso quiere decir que les están dañando el cerebro y les están impidiendo desarrollar una vida ahora con los inmunoterapias. Esos pacientes van a sobrevivir 4, 5 años, 6 años, 7 años y van a tener daño cognitivo. Eso no se ve en radiocirugía porque es una terapia. Entonces, ¿qué significa el programa medicamentoso? La siguiente, por favor. Es que
Todos los pacientes que sean tratados con gamma knife solo van a pagar una vez y van a tener garantizados el resto del gamma knife, las veces que necesiten, sin tener que poner un solo 5%. Entonces, ese es el compromiso del Centro Internacional de Cáncer para ojalá tratar de empezar a cambiar el manejo de las metástasis en el país. Entonces, en conclusiones sobre radiocirugía y cirugía de metástasis, cuando ya mencionamos las razones por qué van a operar, y si van a operar, ojalá que piensen en darle radiocirugía antes. Yo sé que es difícil, porque estamos hablando de algo que no está accesible en la mayoría de instituciones, o digamos en 0 instituciones, no solo del país, sino que les diría de México para abajo. Radiocirugía antes de cirugía es todavía un mito que se realiza posiblemente solo en este lugar. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones políticas, logísticas, lo que quieran, pero esa es la realidad. Y con eso me quedo. Gracias. Bueno, nuevamente, gracias al doctor Lobo. Y bueno, ahora tengo que agradecer a todos los que nos acompañaron nuevamente. Gracias por el apoyo, por continuar pues asistiendo a estas sesiones. Comentarles que ya tenemos listas las próximas 2 también, o sea, octubre y noviembre. La próxima es del módulo de trauma y la de noviembre es del módulo de columna nuevamente. Siempre, perdón, sí, preguntas del público, eso se me olvidó. ¿Preguntas? No sé. Sí, una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, ¿cuál es el protocolo que tienen ustedes con los pacientes que sabemos que tienen un cáncer para aceptar o no aceptarlos en el tratamiento? No metástasis, por supuesto, pero ¿son todos los pacientes que van a aceptar o son pacientes que se van a evaluar primero por el pronóstico? Y la otra es, en cuanto a los tumores, digamos, o más bien en cuanto al cáncer, ¿hay cáncer que tiene mejor resultado o todos dan buen resultado? O sea, ¿los tratamientos van a ser efectivos en todos? Se ha visto que no diciendo, digamos, si le vamos a dar radiocirugía previa o no, sino que en sí van a haber cáncer que van a dar buena respuesta a la radiocirugía o no. Excelente pregunta. Yo creo que ese es el tema medular a discutir y a tratar. Para el programa de Gamma Knife garantizado se estableció un número casi mágico, arbitrario, que son 10 metástasis. O sea, pacientes con más de 10 metástasis generalmente van a radioterapia cerebral. Abajo de 10 metástasis los tratamos con Gamma Knife. Ahora, ese no es un criterio universal, ni tampoco es un criterio que tan siquiera sea unánime en el centro, pero para el programa de Gamma Knife garantizado, ese es el corte que se tomó. Uno, porque creemos que los pacientes que tienen más de 10 metástasis, cuando se haga la resonancia para tratar, posiblemente van a tener más y va a ser un paciente que tal vez le beneficie más la radioterapia cerebral. Ahora, eso llega a otra pregunta, es ¿cuánto es demasiado? ¿Cuántas son suficientes metástasis para tratar? Hay antecedentes de tratamientos nuestros de 19, 21 metástasis, 22 metástasis. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya fracasó la radioterapia cerebral. Entonces son pacientes que están progresando y están progresando en el cerebro y no necesariamente están progresando en el resto del cuerpo. O sea que si no detenemos el cerebro, el paciente va a fallecer del cerebro. Y el Gamma Knife lo puede hacer de una manera bien efectiva. Eso está bien medido y independientemente de las histologías. Por supuesto, hay histologías que son más radiosensibles, como es mama, pulmón, que otras que son más radioresistentes, que son las renales y el melanoma.
Entonces, en esencia, esas son las cosas que hay que discutir ampliamente con oncología. Hay que discutirlo con terapia, por supuesto, que son los encargados prácticamente de los tratamientos para tomar decisiones en conjunto de quienes se van a beneficiar más dependiendo de la cantidad de lesiones. Pero hay una pregunta que siempre surge y yo creo que también es otra que está centrada en el paciente, es decir, calidad de vida, qué paciente, cuánto va a sobrevivir, etc. Clásicamente, el Gamma Knife no era para los pacientes con bajo performance. A eso nos mandaban a radioterapia orocerebral. A los que tenían buen performance nos mandaban a Gamma Knife. Okay. Pero en época moderna, el tratamiento con Gamma Knife, inclusive sin marco, puede ser en un solo día. Y ya está, se trataron las metástasis. Aún con aquel que tiene mal performance. Pero si yo lo mando a radioterapia orocerebral, va a tener que venir a la clínica por lo menos 2 semanas a darle radiación a todo el cerebro. Entonces, a un paciente con mal performance, creo que le va mejor en un tratamiento de un solo día que en un tratamiento de 2 semanas. Entonces, eso es lo que pienso. Gracias a la pregunta, doctor. Para el público. Sí, perdón. Cuando comenzó esto de la radiocirugía, se hablaba de limitaciones en cuanto al tamaño, ¿verdad? Que era indicado para lesiones menores de 2 centímetros o algo así. Esto ya no es aplicable en el momento presente. No, yo creo que no, ese concepto fue vencido creo que principalmente por los aceleradores lineales modernos, porque ya había capacidad de darles radiocirugía fraccionada, es decir, reducir la dosis en vez del Gamma Knife que le metían marcos, entonces teníamos que terminar todo en un solo día. De hecho, la versión del Gamma Knife a donde metíamos el marco, le dábamos hoy a sacar notas y regresaba en 15 días. Ya volvíamos a colocar el marco, ya volvíamos a dar y lo traíamos en 15 días. O sea, en un mes le metíamos 3 sesiones o 2. Entonces lo que veíamos es que el tumor se iba fundiendo con cada sesión y se iba haciendo más pequeño. Y eso se llama radiocirugía adaptativa. De hecho, todavía lo practicamos o lo practicamos. Pero con el Gamma Knife Icon y versiones más modernas, ya solo más carácter con plástica, ya no necesitamos ponerle los pines en la cabeza, entonces podemos fraccionar igual el pino. Entonces ya el tamaño realmente ya no es relevante. Pero sí creo que es relevante para la toma de decisiones en cirugía. Es decir, hay pacientes que realmente por el tamaño y el volumen sí les va a ir mejor con la cirugía que con adaptativa. Entonces en esos pacientes creo que conviene darle la radiocirugía preoperatoria y meterla en quirófano. El siguiente día si quiere o ya va tratado. Sí, y el otro punto es la ubicación anatómica de zonas en los puentes que obviamente no permiten una cirugía abierta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un tema interesante que si se puede eliminar sin invasión. Creo que es un cambio. Dos preguntas respecto a la técnica. Continúan sus resultados, hablando de metástasis cerebrales, continúan haciendo la resonancias, tal como salió en un artículo ya hace un tiempo, con una doble dosis de contraste y con imágenes retardadas hasta de 30 minutos para tratar de descubrir la mayor cantidad de metástasis que a veces no se dan, no las podemos ver cuando utilizamos la dosis convencional. Eso, y la otra pregunta es, creo que algo la contestó ya, que ¿cuánto tiempo recomienda si de repente
queremos cambiar y empezar a hacer este tipo de técnica después de la radiocirugía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo recomienda que debe pasar? Lo más, ¿verdad? Es decir, hay un intervalo estimado, 48 horas, 72 horas, y pregunto esto porque en el centro, ahí, el instituto donde nosotros trabajamos, ustedes conocen, sí tenemos varias, tenemos el problema quizás de logística, como usted lo mencionó, ¿verdad? Solo hay un día destinado para la radiocirugía, en el cual se tratan todas las enfermedades, las malformaciones y otro tipo de cosas. Pero tenemos ese problema de logística y eso sería para nosotros bien importante saber cuánto tiempo recomienda después de la radiocirugía que debe pasar lo más para poder practicar. Sí. Gracias. Sobre la técnica de resonancia magnética, sí, fundamentalmente sigue siendo lo mismo. Tal vez cuando lo aplicas a un LINAC, lo más importante, porque con el Gamma Knife, bueno, inclusive con Gamma Knife con máscara, nosotros no dejamos pasar más de 48 horas entre la resonancia y el tratamiento. O sea, si tenemos una resonancia de más de 7 días, ya nos sentimos muy cómodos. Entonces, queremos hacer la resonancia. Si no es el mismo día, no más de 48 horas. ¿Por qué? Porque te aparecen otras lesiones, cambiaron, ya no están de la misma forma, hay un montón de cosas que pasan que no te diste cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, la parte logística es bien compleja porque normalmente te llegó un paciente sintomático. Entonces, estás de turno, te llegó, le hiciste el diagnóstico, tenés facilidad para meterlo al quirófano, versus si tú decís fue un martes y tengo que esperar al sábado, lo tenés que dejar hospitalizado con esteroides. Es decir, hay todo un tema logístico tras eso, ¿no? Pero contestando la pregunta, digamos, la mayoría llegamos al consenso que no más de 7 días después de la radiocirugía tiene que ser esperado. Si tú quieres 24, 48, porque el efecto de la ionización está pasando en milisegundos. Se está dañando el ADN. No es como el antibiótico que se tiene que impregnar, sino que se está dañando en milisegundos. Entonces, 7 días. No más de. Doctor, yo segunda pregunta. En el ejemplo que puso usted de que hizo la resección de la metástasis, perdón, le dio radiocirugía a la metástasis y que después hizo un área de necrosis grande y que en realidad era pequeño lo que había recibido de la médica. ¿Cuánto tiempo le dio promedio para poder tomar la determinación de resecarlo por completo? Sé que había lesión y de paciente a paciente. Bueno, pero sabe que, o sea, tenemos una ventaja enorme porque realmente el Gamma Knife es una herramienta neuroquirúrgica. Pero la ventaja enorme que tenés es que como neurocirujanos tomas la decisión para operarlo en el momento que tú lo consideres. Es decir, no hay nadie mejor que tú para tomar esta decisión. Si tú consideras que es momento para operar, es momento para operar. Ya está. Esa paciente lo que pasa es que está casi 4 años después del inicio de la recuperación. Capaz lo hubiéramos hecho diferente ahora, pero lo sabíamos. Entonces, pero si tú tienes la más mínima duda, si tú ves a un paciente que le tenés que dar esteroides por tiempos prolongados, que el paciente anda con dolor de cabeza, de un solo operar, sí, eso dice en la bibliografía. Si hay radionecrosis, presenta signo esteroide. Nada. Sí. Eso es cierto, porque tú te puedes zafar muchas veces cuando pensás que hay radionecrosis con esteroides. Pero, por ejemplo, esa paciente tenía la disyuntiva porque iba a entrar a tratamiento con Avastin, que ella lo iba a pagar. Al final iba a salir más barata la cirugía que el tratamiento con Avastin. Entonces, hasta eso influye, las decisiones económicas, que también impactan a nivel de una institución, porque si tú dices, mira, nos vamos a meter en Avastin, te va a estar como $35,000 versus si hacer una cirugía de 2 horas. Entonces, eso. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios?
Bueno, entonces le damos las gracias al doctor Robo por una excelente ponencia. Aplausos ahí. Y regresando pues a la invitación, yo también les invito también a los colegas, a los cirujanos y de otras especialidades que estén interesados en compartir su experiencia en diferentes módulos teóricos que se acerquen con nosotros, porque siempre buscamos pues la diversidad de tanto de opiniones como perspectivas a la hora de compartir estas temáticas, estas sesiones académicas. Le agradezco al CIC por el apoyo de esta sesión y pues nuevamente gracias por asistir y disfruten lo que todavía están comiendo. Gracias a los que nos acompañaron aquí en Zoom. Siempre son bienvenidos para nuestras próximas sesiones.